Vamos a comenzar entonces, ¿sí? Primero, la verdad que quisiera hacer una oración agradeciéndole. Recién estaba escuchando que este conflicto de Medio Oriente, recién escuchaba que va a haber una prórroga, ¿no? Y era mi oración también, que no se tomen decisiones apresuradas. Así que, bueno, doy gracias al Señor por eso. Amén. Creo que todos queremos que no pasen a veces las cosas que dicen que van a hacer, ¿no es cierto? Que son tan tremendas. Un tiempo difícil en el cual nos toca vivir y bueno, así que doy gracias al Señor por eso. Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, primero porque vos tenés control de absolutamente todas las cosas, Señor. Gracias porque vos sabés proveer a tus hijos lo que necesitan, Señor. Gracias porque en este momento podemos cubrir aquellos lugares, las personas que están con autoridad a nivel mundial y que se haga tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu paz que sobrepasa todos nuestros entendimientos de todas las cosas, pero este es el tiempo que nos toca vivir. Tiempo de guerra, rumores de guerra y pestes y tantas cosas, destrucción y maldad. El amor de muchos se enfriará. Este es el tiempo, Señor. Por eso te doy gracias, porque a pesar de todas estas cosas podemos estar tratando de buscarte, tratar de comprender y entender todas las cosas y dándote gracias, porque vos tenés control de todo. Señor, queremos dejar Gracias. esta clase en tus manos, dándote gracias por esta posibilidad de juntarnos, de poder compartir la palabra, porque es compartirla, es vivirla, es experimentarla, Señor. Y darte gracias Gracias, por Señor. cada uno de mis hermanos. En el Gracias, precioso Señor. nombre de Jesús. En Amén. nombre. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, muy bien. Bueno, el otro día nosotros terminamos sin dar, no sé si se acuerdan, pero no habíamos dado el periodo antediluviano, antes del diluvio. No sé si, creo que no lo. Y nos faltaban los tres, el diluvio y el postdiluviano, ¿sí? Las tres partes que no lo habíamos terminado de dar. ¿M? No sé si se acuerdan, porque algunos no tienen no tienen el cuadernillo todavía, así que bueno, para que nos vayamos quizás recordando aquello. ¿Se acuerdan un poquito lo que vimos de la media luna fértil? ¿Sí? este, donde fue toda la civilización, donde comenzó todo. Más o menos Amén. creo, lo han mirado quizás un poquito para ver cómo era. ¿Se acuerdan? Amén. Sí, Bueno, sí. nosotros después de eso, estuvimos viendo lo que eran las ciudades-estado, cómo estaban conformadas, lo que tenían los reyes, los sacerdotes, eh, el, el, bueno, todo esto que habíamos estado viendo, las partes de la irrigación de los ríos, del Nilo, la importancia del Nilo, la importancia, igual todo se vuelve a ver, todo de alguna manera u otra lo volvemos a entrelazar con lo nuevo, porque es todo un todo. Entonces, en la historia geográfica, cuando se vuelve a lo mismo, a los mismos canales de sustento, a aquellas maravillas naturales que había, que el Señor permitió que se formara las civilizaciones y junto con eso todo lo que afectó a nuestro mundo occidental. Así que va y viene esto. Pero bueno, el asunto del periodo antediluviano, que está en el libro de Génesis 1, 6, 1 al 6, y allí vamos a empezar desde allí, desde ese periodo que dice que desde la perspectiva bíblica, el periodo antediluviano corresponde a la etapa más antigua de la historia humana. ¿Mm?
ubicada tradicionalmente en una cronología patriarcal que muchos estudios sitúan entre aproximadamente el año 4000 y el año 2500 antes de Cristo. Saben que va en disminución y en ese periodo más o menos está ubicada esta situación. Geográficamente los relatos se ubican en la región mesopotámica, dentro de la franja conocida como la media luna fértil, ¿sí? Se ubican los mapas, a ver si yo puedo mostrarles algunos, a ver un segundito, vamos a ver el mapa de la media luna. Ahí está. ¿Lo están viendo? No. ¿La media luna fértil? No, profe. ¿No? ¿No están viendo el mapa? No. No, en la pantalla no. Ahí. Separar. No sé si lo puedo compartir. ¿Ah? Ahí está, a ver. A ver, ahí. A ver, un segundito, Un segundito, a ver si lo podemos poner. Buenas noches, profesora, ¿cómo le va? Hoy no, entre ayer y hoy nos mandaron un link de descargar unos mapas de Canva. Seguramente debe ser no sé si se ve. ¿Se puede ver? Pasa que yo lo estoy mostrando desde el celular. Pero A ver, sí ¿y ahora se ve? No, profe. No se ve. Tampoco. No. Ahí sí. Ahí sí, profe. Ese es el mapa. Ahí sí se ve un mapa. ¿Ven la media luna fértil? Sí. Sí, se ve una consulta. ¿Pueden desconectar todos los micrófonos porque se acoplan y no se escucha nada? Queda ahí. La profesora está grabando. Ponemos ahí está. ¿Ven esto? La media luna fértil. A ver si podemos apagarlo. Micrófonos cerrados, así. A ver. Solamente quiero saber si lo ven. ¿Lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. Sí, pastora. ¿Sí? Sí. Hola, Sí, chiquitos. lo estamos viendo. Sí, pastora, se ve. ¿No se ve? Sí, pastora, se ve. Bueno, bárbaro. Entonces, ahí está. La media luna fértil. ¿Sí? ¿Sí? A ver si la podemos mover desde acá. Hay otro mapa de la media luna. Sí tengo acá. Ahí está. Este es otro de la media luna fértil. Todo ¿ven que es como una media luna? Esta es la parte de la Mesopotamia que decíamos el otro día, es la parte principal donde pasó acá esta parte es la que nos interesa a nosotros, que es la parte de Palestina, esta pequeña parte, donde después está Canaán acá.
esta es la parte de la Mesopotamia, esta es la parte aquí, es donde está Ur de los Caldeos, que es donde después sale Abraham, que se va para Hebrón, para Aram, perdón. Hola, sí, perdón. Sí. Hola, Arán, exacto. Así que, bueno, esta sería la media luna que estábamos hablando, que es donde los Me quería gusta, mira, mostrar, pero seguramente reniego lo mucho, ¿verdad? estuvieron No juega viendo, nadie pero nada, bueno, entonces para que lo me puedan. recontra reniego y Sí. Encima viene de una racha River. sí. Nada, levantó bastante. 38.600 sería todo lo tuyo. Por favor, ¿podrían apagar los micrófonos, Abraham. chicos? Algunos, así podemos escucharnos. Pues gracias, Pastor, hermano, gracias. Pastora, ¿está grabando la Bueno, clase ya? sí, se está grabando. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Juliana, ¿todo bien? Bueno, entonces, Sí, sí. decíamos que esta es la parte de la media luna que habíamos visto, visto el otro día, donde toda la civilización de allí, este territorio, fue el de que después afectó nuestro mundo occidental, que es para este otro lado. Acá está Egipto, acá están los ríos tan importantes, este es el Nilo, Nilo Alto, Nilo Bajo, acá está el Tigris, y acá está el Éufrates. Esta es la Mesopotamia, todo generaciones y el pueblo de Dios, todo esto, todo esto lo que han tomado. Después, bueno, acá dice Siria, el de distintas situaciones geográficas donde tuvieron que librar batallas y bueno, entonces lo principal está, pero hubo movimientos de los territorios, los territorios que iban tomando iban cambiando de nombre. En algunos lugares sí lo han tomado, así que hay lugares que se han hecho más grandes, otros más pequeños, otros han desaparecido, pero lo que nosotros vimos la clase pasada fue esto, con respecto a la media luna fértil. El Mar Rojo, el Sinaí, esto es tan importante cuando pasan por... Bueno, ahora, a dejar de compartir porque estábamos viendo la otra sí era igual, así que está bien. La otra mapa es lo mismo, este es lo mismo, así que es para que solamente lo veamos. Bueno, entonces, geográficamente los relatos se ubican en la región mesopotámica, dentro de la franja conocida como la media luna fértil. Eso es en la vida, todo lo que vimos el otro día en la clase. El texto bíblico sitúa el jardín del Edén en una zona irrigada por un río que se dividía en 4 brazos. Esto lo habíamos visto también. Era como para afirmar dónde era que se había establecido el jardín del Edén, dónde el Señor lo había puesto, y este milagro natural que tenían de estos 4 ríos que eran lo que habían alimentado aquel lugar tan rico, y donde aconteció todo el pasaje de Adán y Eva y todo esto, hasta que fueron desechados del jardín del Edén. Estos ríos quedaron, por supuesto, el movimiento del jardín del Edén no se sabe exactamente geográficamente dónde estuvo ubicado, pero las riquezas que tenía en ese lugar con respecto a las aguas, la parte hídrica es muy importante. Todo esto permaneció después, porque Dios dio para que se sustentaran, hicieran todo lo fructificar, multiplicar, o bueno, después hubo un error allí con el pecado y entonces fueron desechados, pero todo esto quedó. Entonces ahí es donde se volvió a crear vida, a crear el espacio, la gente que había quedado.
desde Caín, por supuesto. Caín fue uno de los que empezó, porque hay una cronología que uno no puede decir, pasaron tantos años, no, hubo un tiempo, después que ellos fueron echados, ya todos sabemos que estuvo Caín y Abel. Caín fue el que fue enviado a lugares, y bueno, ahí fue nómada, buscando todos los lugares para poder hasta establecerse, y ahí empezaron a crear las civilizaciones, la gente, las personas, y bueno, todo eso lo que todos conocemos. Lo que sugiere una localización de la región de la Mesopotámica. En sus inmediaciones, la descripción geográfica resalta la abundancia de agua y los recursos minerales, elementos que caracterizan precisamente las zonas fértiles del creciente fértil frente a los desiertos circundantes. Porque a pesar de los desiertos que había allí, esta era la creciente fértil, como le dicen, rica en abundancia de agua. Y allí es donde comenzó la vida, donde estaba el agua, ¿no? Bueno, en este periodo inicial, la humanidad es presentada como agrícola y pastoril. La mención de cultivos, ganadería y metalurgia temprana indica una sociedad que comienza a organizarse en asentamientos estables, porque como decíamos, eran nómadas, pero buscando el mejor lugar para establecerse, para habitar, para tener una familia, para comercializar, para toda la vida que comenzaba, tenían que buscar, por eso estaban haciendo nómades. Entonces, en los asentamientos era porque había recursos naturales donde ellos se podían asentar y estar estables. La construcción de las ciudades aparecen tempranamente con Caín, porque al irse, de alguna manera se empezaron, al ver gente, al ver movimiento de llevar y traer de caravanas o de todo lo que precisaban para moverse, los perros, perdón, son los perros de mi vecino. Sugiere un proceso de la sedentarización y concentración demográfica en regiones fértiles. Ya el sedentarismo, al ver que había recursos naturales, empezaron a ser sedentarios en algunos lugares, y allí empezaron a establecerse a través de la agricultura, del ganado y todo aquello que había para subsistir, ¿no es cierto? Desde el punto de vista geográfico, la concentración humana en las llanuras irrigadas es coherente con los patrones históricos conocidos del antiguo cercano oriente, por supuesto. La concentración humana está donde hay coherencia de que va a haber vida, de lo que se puede hacer, de lo que se puede, desde todo de la vida, ¿no? Empezar desde cero. Por eso digo, esto no fue tan fácil. A veces uno dice, bueno, ¿cómo lo comenzaron? Bueno, no fue tan fácil, no había recursos, por eso estaban nómadas, buscando los lugares donde vivir, donde fluía, donde había los flujos mayores de agua para poder sembrar, hacer cosas, ¿no es cierto? Esto vino como consecuencia de que tanta gente moverse en este lugar tan fluido, tan rico, todos iban a este lugar de la Mesopotamia, donde corrían los ríos. La parte más rica es donde estaba el Nilo, el cual se desbordaba una vez por año, pero después estaba el Éufrates y el Tigris, que eran allí. En el medio estaba Mesopotamia, significa, como decíamos el otro día, un pedazo, un montículo de territorio que está entre medio de dos ríos. Entonces ahí era la concentración, ahí empezó el sedentarismo también, porque allí empezaban a establecerse y a hacer cosas. Y venían gente de todos lados, de todos lados. Esto era así. Bueno, religiosamente el periodo antediluviano muestra una progresiva corrupción moral que culmina en el juicio divino mediante el diluvio. Por eso esto era el antediluviano, y esta es la parte del diluvio, cuando todos conocemos, creo, que como consecuencia yo lo quería leer, Génesis 6, vamos a leerlo un poquito, a ver, para que tomemos un poquito de recuerdo de dónde era. Acá en Génesis 6 dice:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces, allí fue el diluvio, después de estas consecuencias de lo que el Señor había visto en el corazón de los hombres, ya era de constante. Entonces, allí fue donde vino el diluvio. Lo pasamos rápido porque esto ya lo tendríamos que haber visto el otro día, pero bueno, más o menos creo que todos conocen esta parte, ¿no? Este elemento teológico tiene también implicaciones geográficas. La humanidad se encontraba concentrada en zonas fértiles, donde el crecimiento poblacional le favorecía la organización social compleja de ese momento, pero también la violencia y el conflicto fue lo que empezó a crecer, al no haber leyes, a no haber cosas que ponía límites, empezó la violencia y bueno, a matarse y todas esas cosas que pasaban. Entonces fue lo del corazón continuo, de continuo estaba el mal en el corazón del hombre. Bueno, el diluvio aproximadamente fue a mediados de 3000 años antes de Cristo, es lo que se cree, según las cronologías tradicionales. El relato del diluvio describe un evento catastrófico que transforma radicalmente la configuración del mundo habitado. Desde el punto de vista geográfico bíblico, el diluvio implica la cobertura total de la tierra conocido bajo las aguas, lo que introduce una ruptura histórica y ambiental significativa, porque esta agua, aparentemente todo el mundo conocido, quedó todo inundado totalmente. Bueno, creo que todos sabemos lo del arca y cómo Dios hizo que quedara Noé con su familia y estuvieron allí 40 días y 40 noches de una lluvia intensa y después el tiempo que tuvieron que esperar hasta que las aguas bajaran y bueno, la recolección de animales y todo aquello que creo que todos conocemos. El arca construida por Noé termina reposando sobre los montes de Ararat, tradicionalmente identificados con la región montañosa de Urartu, en la actual Anatolia Oriental. Esta región se caracteriza por elevaciones volcánicas y macizos montañosos que superan ampliamente las llanuras mesopotámicas. La localización del reposo del arca en una zona montañosa tiene coherencia geográfica como punto de emergencia tras una gran inundación. Se cree más o menos que los picos de la Ararat son como 5.000 y pico de metros y el arca estaba como 15 codos más arriba con las inundaciones. Dice la palabra que abrió las compuertas de los cielos, así que debe haber sido algo tremendo. Más estos ríos que estaban alrededor, que se inundaban una vez por año. Si Dios mandaba que eso se inundara, debe haber sido tremendo todo aquello, ¿no? Estoy bien. Así que a veces me pongo a pensar cómo habrá sido eso, ¿no? Qué dolor todo aquello. Desde Dios hasta todos los que estaban experimentando eso. Pero bueno, era algo que determinante en el corazón de Dios para construir algo nuevo, ¿no? El arca construida por Noé termina sobre aquellos montes, sobre el monte Ararat. Y eso lo podemos ver, está ahora les voy a mostrar en uno de los mapas que tengo. El impacto geográfico del diluvio, según la narración bíblica, incluye la reorganización de ecosistemas, la redistribución de poblaciones humanas y animales. Y en el inicio de una nueva etapa, es el inicio de una nueva etapa histórica. Desde el punto de vista cultural, el diluvio funciona como un punto de inflexión civilizatorio que implica la posterior dispersión de los pueblos. Claro, después de allí había que comenzar de vuelta a buscar los lugares para
habitar. Pero esto fue con los 3 hijos de Noé, los Cam, Sam y Jafet, que lo tenemos ahí. Ustedes también lo tienen eso en el libro, no sé si lo han visto, pero bueno, desde ahí empiezan. Eso vamos y venimos con eso también. Pero esto es para después del diluvio. El periodo post-diluviano y la dispersión de las naciones, eso está en el libro de Génesis 9. Después del diluvio, la humanidad se reorganiza inicialmente en la región de la Mesopotamia, que es la que estuvimos viendo en la media luna, siempre moviéndose en la parte de la media luna fértil, ¿sí? Entre los deltas del Nilo hasta la cabeza del Golfo Pérsico. Todo ese pedacito, en el medio estaba el desierto arábigo, arriba está Siria y Asiria, ese es el lugar. Es como ahora estamos viendo la parte de Irán, es la parte tan importante. Ustedes saben dónde está la parte del conflicto ahora, por ejemplo, del estrecho de acá de Hormuz, que está un poquito más abajo del Golfo Pérsico. Bueno, la construcción de una ciudad y una torre indica el desarrollo avanzado de la arquitectura, tecnología de ladrillos cocidos y organización laboral. Esto fue cuando se empezó a organizar todo esto en la tierra de Sinaí, cuando comenzó ya la civilización, ya pasaron un tiempo, acá dice, corremos, ¿no?, en el tiempo, pero dice, bueno, de la torre, que es la Torre de Babel, que todos conocemos dónde está, que está allí en el mapa. Bueno, a ver, se los quería mostrar. A ver si tengo, lo que pasa es que es un montón, espera que hacemos, a ver, ahora después se los muestro todos juntos, si no pues se me va a mover todo. Sí, no importa. Bueno, allí está el asunto en la geografía, geográficamente Sinar es una región propicia para la formación de grandes centros urbanos debido a la abundancia de agua, suelos fértiles y ubicación estratégica dentro de las rutas comerciales entre Anatolia, el Levante y el Golfo Pérsico. Acá tengo que mostrar el mapa porque si no, para que nos organicemos. A ver, un momento, porque me cuesta mostrarles los mapas, por eso. Ya voy a aprender, chicos, bien, ¿eh? A ver la parte... Esta podemos hacer. Sí, no, esta es la anterior, a ver. Esa. No, la otra, esa. Sí. Esta es la parte que decíamos del Golfo Pérsico. Toda esta parte que está, este es el Éufrates y el Tigre, todo esto era la parte que después del diluvio se volvieron a instalar, todo esto, porque era la parte más rica. Aquí era la parte de la Mesopotamia donde había riquezas con estos 2 ríos y la gente iba, por supuesto, a buscar todo esto. Era un tránsito, había distintas lenguas, distintas costumbres, distintos dioses, eran politeístas. Bueno, todo esto fue todo acá donde comenzó. Después del diluvio, aquí se instalaron, de acá comenzaron las ciudades-estado, acá comenzaron todo este territorio de comercio, es todo esto, a partir desde aquí hasta la parte del Sinaí y aquí que está Egipto, fue todo esto un recorrido. Todo este es el recorrido del avance de las civilizaciones en esos momentos. Esta es una parte muy importante al sur, o sea, en la cabeza del Golfo Pérsico, por acá donde está Urs, de donde salió Abraham,
Acá están los Sumerios, Sumería, que era una de las comarcas más importantes donde salió y afectó todo el territorio conocido de ese momento, que era, por ejemplo, la parte de la Mesopotamia, después todo Egipto. Junto con Egipto fueron muy importantes. Egipto y los sumerios al principio, al comienzo, cuando comenzaron el transporte, empezaron los comercios, el tránsito de mercadería, ¿no? Lo que tenía uno comercializaba con el otro. Bueno, los montones de cosas que comenzaron a hacer. Bueno, esto es para que sepan esta parte, ¿no? Después, la dispersión posterior de los pueblos, a ver si vuelvo de vuelta. Sí, sí. Acá. Ok. Listo. Ahí está. ¿Listo? Sí, ahí está. Bueno, la dispersión posterior de los pueblos, descrita en Génesis 10, tiene implicaciones geográficas fundamentales para la historia bíblica. Los descendientes de Sam, Can y Jafet se distribuyen hacia las regiones específicas de Anatolia, de la Mesopotamia, de África del Norte y la costa levantina. Esta dispersión explica la formación de los pueblos que más tarde interactuarán con Israel, lo que nosotros tanto hemos conocido como los cananeos, los egipcios, asirios, babilonios y otros. Todos estos después iban a interactuar en toda esta zona que recién estuvimos viendo. Allí van a interactuar comercialmente, con leyes, la escritura, todo esto para el desarrollo de la civilización, que después la religión. Todo esto es lo que después afecta a nuestro territorio occidental, nuestro mundo occidental. Allí fue el comienzo de todo, por eso es tan importante que comprendamos estas raíces del comienzo bíblico, para que nosotros podamos decir, ¿desde dónde vienen? Bueno, desde allí viene todo y nos afectó a nosotros, principalmente nuestra fe, ¿verdad? La judío-cristiana. Desde allí comenzó todo también. Desde el punto de vista económico, el periodo post-diluviano ve la consolidación de ciudades-estado en la Mesopotamia, el desarrollo de redes comerciales y el intercambio de productos agrícolas por metales, maderas y piedras. Socialmente se estructuraban jerarquías políticas más complejas. Religiosamente emergen sistemas politeístas organizados alrededor de templos urbanos, lo que marca un contraste progresivo con la tradición monoteísta que aparecerá más adelante en la historia patriarcal, ¿sí? Esto de las ciudades-estado la estuvimos viendo, pero la vamos a volver a ver en cualquier momento, ¿sí? Y hasta ahí sería esto. Lo que yo quería mostrar es las ciudades-estado. A ver si se las puedo mostrar. El otro día habíamos hablado, ¿se acuerdan que decíamos que eran acá, ¿no? Esto, a ver acá. Para... Compartir. A ver. Ahí está. Ahora la 15. Más allá. A ver. 14. 15. Esta. Acá. Ahí está. Bueno, esta que estaba acá, esto es como un reloj, ¿no? Que está ubicado por el sol solar, por supuesto, con su escritura, ¿no? Y esto también es como, estos son como donde es como piedras, por supuesto, donde se escribía con símbolos, quizás guerras ganadas, quizás victorias, quizás cosas importantes de la sociedad. Y esto que son las ciudades-estado.
decíamos que las ciudades-estados tenían estas murallas que eran de protección para la ciudad. Acá estaba el Ciro, que era el templo, ¿no? Los templos que edificaban acá con estas grandes escalones altos, y desde allí es donde ejercían la autoridad, ¿no? Desde allí arriba. Acá estaba en la parte más alta, que es donde vivían a veces los reyes, porque esto vivían el rey, el sacerdote, la familia monárquica, y abajo de todo estaban, y alrededores, los que trabajaban, ¿no? Los que trabajaban para ellos. Todas estas partes. Así que todo esto se llenaba de gente, y acá el comercio era lo que fluía alrededor de estas ciudades. Estas ciudades, había todas las partes habitadas tenían ciudades y estados, eran independientes totalmente, con sus leyes, con su ejército, con su dios local, el cual era el dios que imponían para agradecerles por las cosechas, por el agua, por todo lo que tenían, ¿no es cierto?, para el sustento, el crecimiento de ellos. Se hacían poderosos, pero también tenían que estar bien su alrededor, bien con los ejércitos todo el tiempo, ¿cómo se llama?, protegiéndolas, porque esto era un constante lucha entre ellos, ¿no? El de más allá, que veía que tenía alguna debilidad en la ciudad, entraban para tomarla, ver si se podía tomar y agrandar su propia ciudad. Por eso las protecciones naturales, como las montañas, como los ríos, eso era importante, por eso se ponían en esos lugares, también hacían las ciudades-estado en esos lugares para protección, ¿no es cierto?, de sus lugares. Si estaba el río atrás no iban a poder entrar, entonces era una protección a la vez para ellos, y un caudal de río que era la riqueza de ese momento para poder experimentar todo lo que tenían que hacer, con el trueque, el comercio, la artesanía, el cultivo, los animales, todo eso. Era muy importante el lugar donde estaban localizadas estas ciudades. Así que esto está... a ver, volvemos acá. Salgo de vuelta. Ahí está, ahora. A ver, ahí estoy. Estoy, chicos, estoy. Ay, estoy dando. Bueno, bárbaro. Bueno, esas son las ciudades-estado entonces. Y ahora, hasta ahí podíamos ver lo del postdiluviano, el diluvio, y el surgimiento después del diluvio. Ahora estamos en la parte de la geografía de los viajes de Abraham. Abraham todavía, no era Abraham, era Abraham, ¿sí? Que nosotros podemos leerlo allí en el Génesis, donde dice que él salió de Ur de los Caldeos. Abraham partió desde Ur, importante centro urbano del sur mesopotámico, ascendió por el corredor del Éufrates hasta Harán y descendió hacia Canaán. Este proyecto evitaba el desierto sirio directo y seguía el arco fértil, como siempre. En Canaán recorrió Siquem, Betel y Negev, regiones caracterizadas por colinas calcáreas, agricultura de secano, pozos estratégicos. Sus desplazamientos revelan conocimiento de rutas de caravanas y acceso a zonas aptas para el pastoreo seminómadas. Ya eran seminómadas, ¿sí? Porque ya estaban establecidos en esos lugares. Cuando Abraham se va de Ur de los Caldeos, primeramente allí en el Génesis 12, donde es el llamado de Abraham, Abraham primeramente se va con su padre Taré, que tiene a Nacor, a Abraham y a los 3 hijos, y bueno, uno de los hijos que fallece, uno de los hermanos de Abraham, entonces se lleva a Lot, que era el hijo, ¿no?, de Nacor. Entonces, bueno,
deciden irse a Ur, de Ur de los Caldeos, irse a Aram. Uno dice, pero como no era que el Señor lo había llamado el Señor lo había llamado a Abraham para salir de Ur de los Caldeos. En realidad era algo como promisorio esto, ¿no? Era el papá, el Taré, quería llevarlos a todos para allí y los llevó, de hecho, a Aram. Pero allí es donde después el Señor le confirma el llamado a Abraham y bueno, así que por eso se lo llamó de Ur de los Caldeos, pero en realidad el primer viaje fue con el padre y los hermanos y Sara, que iba también con ellos, y Lot. ¿Sí? Entonces, esto era un lugar, al salir de Ur de los Caldeos, era tierra, Ur de los Caldeos era tierra sumeria, y Sumeria, perdón, Sumeria era un lugar muy importante, por muchos siglos fue una ciudad muy importante, una comarca muy importante, donde tanto Sumeria como Egipto fueron, en Sumeria es donde comenzó la escritura cuneiforme, por ejemplo, ¿no? Estaba primero la pictográfica a través de elementos, de dibujos, y después comenzó con la cuneiforme. Al mismo tiempo, la jeroglífica de Egipto, que comenzaron casi juntos con la escritura. Entonces, era una ciudad muy importante, rica, por la matemática, la agricultura, la geografía, porque también estudiaban esto, habían comenzado con la rueda, habían hecho un montón de cosas. Habían inventado la matemática, bueno, muchísimas cosas los sumerios. Entonces, de esta ciudad, que era una ciudad importante, pero con progreso, con promesas de ser cada día más grande también, no obstante, deciden irse hasta Aram. Se cree que en Aram ellos tenían como parientes, se cree que tenían como Taré, el padre de Abraham, tenía como una parentela allí. Y seguían las costumbres de ellos, eran monoteístas. Y bueno, se estaba creyendo en un solo Dios. Entonces, en un tiempo, los sumerios no eran así, los sumerios eran politeístas. Entonces, eso era lo que a lo mejor no estaban ellos acostumbrados, no tenían el mismo parecer, se consideraban ellos una comarca donde ellos estaban en Harán, consideraban esa comarca como parte de su patria. Allí fue también en ese lugar donde después, más tarde, cuando Isaac necesitaba esposa, Abraham lo mandó al sirviente a buscar a Rebeca, a ese lugar. Bueno, entonces esto era uno de los primeros viajes. Después dice, en Canaán recorrió Siquem, Betel y Negev. Allí estuvo donde estuvo Abraham, regiones caracterizadas por las colinas, agricultura del secano y pozos estratégicos. En este momento había avance, pero todavía no había tanto. Estaban produciendo, estaban empezando a hacer muchas cosas, porque el movimiento de tanta gente, de tantos lugares, venían con ideas, venían con propuestas, iban haciendo con estas ciudades-estado. Allí donde estuvo Abraham siempre fue la zona fértil, la zona propicia para un crecimiento. Siempre fue un hombre bendecido. Él era un hombre rico y era rico, ¿por qué? Porque tenía muchas propiedades de movimiento, digamos, ¿no? Tenía carretas, tenía animales, tenía lugares. Entonces él tenía que buscar la parte del pastoreo, la parte donde el agua fluía. Por eso acá dice que una de las partes en Canaán recorrió Siquem, Betel y Negev, regiones caracterizadas por colinas calcáreas y la agricultura del secano. La agricultura del secano era en la parte norte del este
de la Mesopotamia, esa era una parte donde era la agricultura del secano, que no eran por los desbordes de los ríos, nada, era porque temporalmente habían unas lluvias muy importantes donde regaba aquel lugar y por eso se decía que era una agricultura de secano. Se tenían que esperar esos tiempos. Ellos conocían los tiempos, conocían las nubes, conocían el momento que iba a llover. Así que todo esto era lo que les servía para que ellos pudieran producir y seguir haciendo, porque no había mucho, estaban haciéndose a través de los deltas, lugares donde había escasez de agua y ellos manualmente hacían lugares para riesgo, pero estos por eso le dicen la agricultura del secano, porque era esas lluvias que pasaban temporalmente, sabiendo, conociendo, y allí se establecían por un tiempo para poder seguir creciendo, ¿no? Con sus animales, con sus agricultura y toda la riqueza que después cultivó Abraham. Sus desplazamientos revelan conocimiento de rutas caravaneras que eran especialmente, pasaban por un territorio que se llama Mari. A ver si le puedo mostrar el mapa, disculpen, pero acá rato, pero quiero para verlos. A ver, acá, compartir. Vamos allá. Acá. Ahí está. Acá, este es el movimiento, desde aquí, este es el mapa de Abraham, cuando se fue de Ur de los Caldeos, que pasó todo este territorio. Acá está el territorio de Mari. Este era un territorio casi obligado, donde pasaban todas las personas que iban a estos lugares para abastecerse, por este lugar tan rico de los ríos. Entonces, esta es una ruta de caravanas, Mari, es reconocida como una ruta de caravanas, con todo lo necesario para que todos las personas que pasaran por aquel lugar para ir a otros lugares más importantes, ¿no? Para abastecerse, para hacer ya sedentarismo y establecerse en distintos lugares, esta era casi obligada, esta parte. Entonces acá está, esto es muy importante, la parte de Mari, que era el lugar donde pasaban las caravanas. Desde Ur de los Caldeos, aquí fue hasta Padaram, que era Aram después. Y hasta acá fue Abraham. Y después, bueno, después pasó para allí, que vivió en Siquem, y después pasó a Betel, y después pasó a esta parte de acá, que es el Negev, es el desierto de Negev, pero estuvo en Betsaida, que es un lugar donde era como un oasis, y allí es donde se estableció mucho tiempo él. Bueno, sus desplazamientos revelan conocimiento de rutas caravaneras, como estas donde está Mari, y acceso a zonas aptas para el pastoreo seminómada. Ya eran seminómadas, ¿sí? Ya se establecían en algunos lugares y a veces caminaban menos, porque todo esto es caminando con las ruedas, era bravo, todo esto, no era así nomás, La verdad que se movían alrededor. Miren acá, este es el desierto arábigo, pero acá está el río, el Éufrates, que es tan importante por eso iban acá, paralelos al río, para siempre tener agua. Así que esta parte era muy importante, igual que toda esta, por supuesto, pero ellos tenían la sabiduría de eso, ¿no? De moverse a través de los ríos. El desierto del Sinaí constituye el Éxodo y el desierto del Sinaí. Ahora vamos a ver eso. El desierto del Sinaí constituye una región de relieve accidentado, con macizos graníticos, mesetas elevadas y wadis estacionales.
Las precipitaciones son escasas e irregulares, generando ecosistemas frágiles, como dice allí. Supervivencia en este entorno dependía del conocimiento de oasis y fuentes subterráneas. Esto era en el desierto de Sinaí. Acá el desierto constituye una región de relieve accidentado, dice, con macizos, mesetas elevadas y wadis, que los wadis eran wadis estacionales, como dice acá, dice que eran ríos o arroyos estacionales, y eran fundamentales y se caracterizaban por ser cauces secos, ¿no? Que en la mayor parte del año se transformaban en torrentes peligrosos durante temporadas de lluvia. Allí también se establecían para usar todo esto, las mesetas elevadas, los wadis estacionales, las precipitaciones que eran escasas. Entonces tenían que ver, por eso el conocimiento de los ríos, el conocimiento del lugar, todo esto eran paisanos de ese lugar, entonces comprendían todas las cosas, ¿no? Cuándo se tenían que ser sedentarios o seminómadas, como dice allí. Bueno, a ver, voy a sacar esto. La experiencia israelita en el desierto implicó adaptación a condiciones climáticas extremas, la organización tribal móvil y dependencia total de los recursos limitados. El estar en el desierto, como a veces uno piensa cuando salieron de Egipto, ¿no es cierto? La experiencia israelita en el desierto implicó adaptación a condiciones climáticas extremas, como dice, como los fríos, como el calor, la organización tribal, que era la identidad como grupo de tribu, ¿no es cierto? Entonces, todo esto eran experiencias que ellos tenían, que iban a experimentar, que iban a ser dependientes de todo lo que acontecía allí, y los recursos limitados que tenían. Todo esto era parte del crecimiento y parte de la experiencia, ¿no? en el desierto. La tierra prometida en los tiempos de Josué. Durante la época de Josué, tradicionalmente situada entre los siglos XV y XIII a.C., según el modelo cronológico adoptado, la tierra prometida, Canaán, ¿no es cierto? Que todos sabemos que esa es la tierra prometida, presentaba una geografía diversa y estratégica ubicada entre el mar Mediterráneo y el desierto siro-arábico, que es lo que estuvimos viendo, donde está la media luna, funcionando como corredor natural entre Egipto y Mesopotamia. Esta posición la convertía en zona de tránsito comercial y militar frecuente, lo que influyó en su fragmentación política. El hecho de que haya tanta gente yendo y viniendo, el relacionarse comercialmente, estratégicamente, con guerras, con pleitos, con todo esto, hubo una fragmentación, cada uno con sus pensamientos, estaban las ciudades-estado, entonces cada uno estaba relacionándose con lo como a ellos les convenía. Entonces allí habían conflictos también, al tránsito, por eso militarmente también influyó, digamos, lo militar también influyó para una fragmentación política, porque tenían distintas leyes, cada uno hacía como mejor le parecía en su territorio. Pero ese era el fluir que había en esa tierra de Canaán también. El territorio se dividía en 4 grandes regiones: la llanura costera mediterránea, fértil y apta para la agricultura intensiva; la cordillera central montañosa, más defensiva y clave para el asentamiento israelita, este lugar; el valle del Jordán, parte del Siro africano, que incluía el mar de Galilea y el mar Muerto; la meseta transjordania, que era tan importante entre el mar Muerto y el mar de Galilea, adecuada para el pastoreo. La diversidad topográfica implicaba variedad económica: cereales en valles, olivo y vid en zonas montañosas, y ganadería en regiones orientales.
La franja allí de la Transjordania era una parte muy protectora, esa parte. A ver si se los quiero mostrar, a ver si se la puedo ver. La parte de la Transjordania y acá no salió. A ver. Está media lenta mi compu. Acá está. A ver si había otro. Esta parte. No. No cuál era el mapa. Más arriba. Bueno, la parte de la Transjordania era por esta parte de aquí. Donde está, bueno, esto es medio pequeño, a ver si lo puse un poquito más grande. Acá. Claro, acá estaba, por esta parte de acá, es donde estaba el mar Muerto y y el Mar Negro. Entonces, la Transjordania era por acá. Estos son los territorios donde también era una protección estar allí. Allí la parte de ganado. Hola. ¿Queréis cobrar otra vez? ¿Qué es lo que tiene en la boca? No, pensé que estaba preguntando. No. Bueno, entonces, esta era la parte de la Transjordania, ¿sí? La meseta Transjordania, entonces, era adecuada para el pastoreo. Políticamente, Canaán estaba organizada en ciudades-estado, independientes, cada una con su rey, ejercía el sistema administrativo. La Biblia menciona múltiples reyes locales, reflejando esta fragmentación. Las ciudades estaban fortificadas y ubicadas estratégicamente y podían formar alianzas militares temporales ante amenazas comunes. Religiosamente practicaban cultos politeístas vinculados a la fertilidad agrícola. Esa es la que habíamos visto recién, donde la foto, donde veíamos las partes de las ciudades-estado, cómo eran. Bueno, hasta ahí lo dejamos esto allí. Acá y me voy de vuelta. Acá. Acá. Ahí está. Ah, estoy de vuelta. Hablando. Sí, sí. Ahí está de vuelta. Sí, sí. Ok. Bueno. La estrategia israelita, según el libro de Josué, consistió en penetrar por el Valle de Jordán y establecerse en la cordillera central, porque esto era parte de tomar la parte de Canaán, ¿no es cierto? La estrategia israelita, según el libro de Josué, consistía en penetrar por el Valle del Jordán y establecerse en la cordillera central, lo que dividía el territorio y ofrecía ventajas defensivas frente a enemigos con carros de guerra. Posteriormente, el territorio fue destruido entre las tribus según límites naturales, aunque el control total fue progresivo y no inmediato. Eso fue con la división de los pueblos, ¿no? De los territorios, que cuando se dividieron. Estoy mirando que son las 9 y ustedes toman 5 minutos, ¿sí? Son las 9. ¿Podemos tomar 5 minutos, les parece? Porque el otro día me pasé y no tenía que haberlo hecho. Así que, ¿tomamos 5 minutos, quieren? 5 minutitos, ¿sí? Tomamos un mate y volvemos, chicos. Sí, gracias, Gracias, gracias. Okay.
No tiene volumen, no se escucha. No se escucha, profe. Acá estoy, ¿eh? Ahí estoy. No te vemos. La cámara. Bueno, la cámara va a tardar un poquito, pero bueno, acá lo vemos. Esto es la distribución después del diluvio, ¿sí? Donde está los territorios de Cam, de Sem y de Jafet, ¿sí? Que ustedes lo tienen en sus manuales. ¿Mm? Este es todo el territorio que han ocupado después del diluvio. Y donde más adelante nosotros acá tenemos cuadro que muestra cómo fue repoblada la tierra con sus descendientes. ¿Mm?
Esto es importante, saber dónde fueron, para dónde migraron cada uno, de dónde eran los cananitas, filisteos, de quién salió Cam. Esto es los Sem, que es de donde vendría después Jesús, ¿no es cierto? La línea mesiánica. Bueno, acá tenemos los viajes de Abraham, como estábamos viendo hace un ratito, y yo los voy a invitar a que podamos leer un poquito, ¿sí? Ahí en Génesis 12. En Génesis 12, del 1 al 9, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Esto era es como el llamado cuando ya estaban en Harán. En realidad, fíjense en que en el 11:31, en Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su esposa, mujer de Harán, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea que después, bueno, el Señor le dijo: vete de tu parentela y de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero ya estaban en Harán ellos allí, ya estaban. Salió de Ur de los Caldeos juntamente con su familia. Esto es, después leemos el capítulo 15, donde habla el 15, a ver, ahí habla del pacto, ¿sí? Del pacto que el Señor había hecho con la promesa de un heredero. Y bueno, aunque él era anciano, como dijo, bueno, tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Entonces estos son los dos que ustedes tienen, que tienen 12:19 y el capítulo 15 del Génesis, donde habla del pacto, el sacrificio ofrecido. A ver. Ah, no, claro, acá me equivoqué yo. Claro, acá no. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham y vició, y después Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Así que no. Claro, que quería un hijo. Aquí todavía era que no lo tenía. No lo tenía Isaac todavía. Bueno. Ahí está. La promesa, y sucedió que, puesto el sol y ya oscureció, salía un horno humeante. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande,
el río Éufrates y la tierra de los ceneos, el ceneceo, los campos de Teo, bueno, esos son todos lo que le iba a dar para que poseyera todo ese territorio. Ahí está. Bueno, esto habla de los viajes de Abraham, del Génesis, entonces el 12, y dice la promesa, y allí estaba de donde lo llamó, de Ur de los Caldeos. Entonces, acá abajo dice Ur de los Caldeos, esto es lo que tienen ustedes, ¿no? Porque yo quería fijarme esto. Ur de los Caldeos va a Harán y a Canaán. El contexto económico dice la sociedad seminómada, pastoreo de ovejas y cabras, comercio de productos locales y caravanas de intercambio. Esto era la parte económica, por eso dice un contexto económico, ¿sí? Dice, los dos grandes focos de energía política y cultural estuvieron en Egipto y Mesopotamia. Allí se establecieron los primeros grandes estados durante el principio del tercer milenio, porque el Nilo, el Éufrates y el Tigris los irrigaron y fue posible una economía estable. Por eso hablaban de hacer sedentarismo en esos lugares, ya por eso era sociedad seminómada, por eso se pastoreo de ovejas y de cabras. Como un puente entre ellos estaba la estrecha línea costera de Siria-Palestina, que ahora lo vamos a ver en el mapa, a través de la cual se movían las caravanas y los ejércitos, envolviendo a sus pueblos en una vida económica, política e intelectual de los dos estados. Al oriente y al sur de este puente se extendía la árida península arábica unida al Asia, al norte por la media luna fértil y al occidente con África por el Sinaí. La península de Arabia fue la patria de los semitas o hijos de Sem. Dice que eran gente nómada que por toda su historia ha atesorado su sociedad patriarcal y sus tradiciones. Ellos guardaban sus tradiciones y la sociedad patriarcal que tenían. Arabia no es un desierto de arena movediza, como dice allí, porque el desierto arábigo, que era donde pasaban, donde hacían sus traslados, dice, no es un desierto de arena movediza como el Sahara del occidente de Egipto. Es una meseta con suficiente lluvia en el interior y en el sur para las necesidades de una considerable población. Los israelitas cananeos y babilonios, asirios, todos fueron pueblos semíticos que en sucesivas oleadas se habían movido del desierto de Arabia a las tierras fértiles. Al norte y al oriente de la media luna se extendían las regiones montañosas de los hijos de Jafet, que era donde habíamos visto recién. Estos fueron los pueblos asirios e indoeuropeos. La historia de las tierras de la Biblia, tanto antes como durante el periodo de Israel en Palestina, es con mucho la historia de las sucesivas invasiones entre sí y los reinos y civilizaciones que la desarrollaban. Este es un contexto en el que la riqueza de los suelos, la riqueza de los ríos, como decía acá, hasta aún en el desierto de Arabia, que era un desierto, a veces decían no pueden cruzarlo, pero en realidad no era un desierto muy árido como por ejemplo el del Sahara de Egipto, que está en la parte occidental. Eso era una meseta con suficiente lluvia, dice, en el interior llovía en el desierto arábigo, por eso pasaban mucha gente, mucha población pasaban por esos lugares, por eso eran sociedades seminómadas que pasaban por allí también, porque allí podían pastorear y allí podían con sus cabras, con el sembrarío, todo esto lo podían utilizar aunque sea el terreno arábigo. Por eso decía que era muy rico, no obstante. Y está pegado a la parte de la Mesopotamia, donde está el Éufrates y el Tigris también. Bueno, aquí dice, introducción al contexto, introducción del monoteísmo en medio de las culturas politeístas.
acá tienen ustedes contexto religioso, el pacto con Dios, promesa de la descendencia y de la tierra, Dios le ha prometido la tierra, todo esto lo sabemos. En medio de estas culturas, el mantenerse monoteísta no era fácil, porque estaban constantemente intercambiando, trabajando, siendo aquellos en las ciudades-estado donde vivían. La cultura de esas ciudades-estados eran politeístas, cada uno tenía su dios, el cual esos dioses eran los encargados de bendecir sus trabajos, sus cosechas, sus animales, sus lugares de riego, sus ejércitos que los protegían, eran debido a estas divinidades que ellos tenían. Entonces, el estar en medio de esas culturas, desde la parte religiosa, digamos, el pacto con Dios, no fue tan fácil todo eso para todos ellos, ¿sí? Pero bueno, ese era el mundo que estaban viviendo, tratando de mantener esos pactos, esas promesas de la descendencia y de la tierra que tenían. El contexto cultural, dice la adaptación a distintas culturas cananeas y mesopotámicas, participación de rituales locales mientras mantenían su fe, es lo que decíamos recién, ¿no? Porque tenían que trabajar y mantenerse firmes. En Génesis 14, en el Génesis 14, habla de guerras entre los reyes locales. Abraham fue donde Abraham rescató a Lot. Era un tiempo de guerras también, porque estas ciudades-estado cada uno tenía sus reyes, y por eso había momentos que se unían estos reyes para atacar otra ciudad. Entonces, a veces hacían esas alianzas temporales hasta que alguna obtenía las victorias y lo que necesitaban, ¿no? Lo que querían, o territorio, o lugares, o ejércitos, o lo que ellos necesitaban, aún lo que hacían, la artesanía, las cosas que iban, por las cuales necesitaban para su crecimiento. En el Génesis 17 se habla el pacto de la circuncisión como señal de alianza divina. Ahí llegamos casi al final, donde Abraham hace ese pacto con Dios, ¿no es cierto? Donde tenemos, a ver, en Génesis 12, entonces tenemos el llamado, Génesis 12. En Génesis 12 tenemos entonces el llamado de Abraham, la promesa en el versículo 2, donde dice que hará una gran nación de ellos. Después dice, en el versículo 5, dice que llegarán a Canaán a tomar aquella ciudad. Después en el versículo 7 dice la aparición de Jehová, donde él también edificó un altar a Jehová allí. Él empezaba también con esto, era el tiempo donde él empezaba a tener la relación con Dios. Pero no obstante, él tenía un corazón que le creía, ¿no? Por eso tuvo esa fe donde todos decimos de que todo fue por fe, ¿no? Lo de Abraham. Entonces, en el 8 habla en el versículo 8 también, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Todo esto era como guiado por Dios. Él ya había empezado en este lugar a instalarse, en los lugares ricos donde Dios ya le abría las puertas para que él vaya. Ahí en Negev, donde él fue, era el desierto de Negev. Pero él se estableció en Berseba, lugar que dice era como un oasis del Negev. Ahí era donde él alimentó a su ganado, porque necesitaba agua. Hay hermanos. Bueno.
Hola. Pastora, disculpe, ¿usted me puede silenciar a la persona de la que está hablando? Es que estoy ahí en la pantalla de su computadora. A ver si podemos apagar de los ¿Cuánto más o menos? Hola. 100 gramos. Sí, pastora, si no, sáquelo. Bueno. Acá Cierra el micrófono, por favor, que se escucha. Hola. A ver, hermanos, que si pueden, que tiene el micrófono abierto, por favor. Pastora Laura. Hola, sí. Usted la puede silenciar, me parece. La perro, la veo muy gorda, la perro. Usted la puede silenciar. Tendría que estar. Capaz nomás que esté. A ver si lo puedo silenciar. En cualquier momento. Y sí, calculo que sí, Roch. Ahí me hacía fiesta en la puerta hoy día. Es tremendo. No se da cuenta. La gorda está gorda. Silenciar. A ver si podemos. Vanessa, Sí. ¿está bien ahí? ¿Sí? Sí. Ahí está, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vamos a ver la parte de este mapa que queríamos ver recién, que fue la salida de Ur de los Caldeos, que vamos a terminar allí. Ahí vamos a terminar por hoy. Acá, la vida de Abraham. Acá ustedes lo tienen, por eso lo busqué, ¿sí? Este mapa lo tienen. Génesis 14 dice guerra entre reyes locales y es donde Abraham rescata a Lot. Yo quería a ver si lo podíamos leer para que comprender las guerras que había entre los reyes, porque como eran ciudades-estado, eran ciudades pequeñas, o sea, grandes, pero a la vez no era toda una comarca. Entonces, allí era donde había luchas entre ellos, donde el ejército más poderoso atacaba al otro, donde había alguna debilidad, donde había algún lugar medio delgado, es donde podían entrar y tomar posición del lugar, tomar posición del rey o de los reyes o de los sacerdotes, de lo que había, y tomar lugar. Pero también se aliaban, hacían alianza para invadir a otros, ¿sí? Entonces, por eso había tantos reyes en ese momento, que uno cuando lee, ahora yo les iba a mostrar acá en Génesis. Comer fideíto. Génesis 14. Mateo, ¿querés fideo? ¿Ya está? ¿Ya está? Ay, Santi, anda por el agua calentada. Se escucha todo. Bueno. Siguen teniendo los micrófonos abiertos, pastora. Se escucha y hay interferencia. Sí. Bueno, a ver, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, acá vemos desde Ur de los Caldeos, Abraham viajó con su padre de Ur a Harán, ¿sí? Acá se ve, entonces, no sé si lo ven clarito. Bueno, ustedes tienen el libro, así que, bueno, por ahí salen, lo ven bien. Desde acá es donde salió para ir hasta Harán. Tenemos un libro, yo le estoy sacando captura de fotos pensando que no tenía el libro. ¿Sí? Abraham fue con su familia de Harán cuando tenía alrededor de 75 años, dice allí el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 4 al 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai y su mujer y a su hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán salieron para ir a tierra de Canaán, y él tenía 75 años, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Salió de Harán, acá como dice, llegaron hasta aquí, y de ahí fueron para Egipto. A causa de una hambruna en Canaán, Abraham y su familia viajaron a Egipto. Dice en el Génesis
12:10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y Egipto era un lugar tan rico que este pasaje, digamos, de Sirio-Palestina era muy común en los momentos de sequía, en los momentos de hambruna, irse a Egipto. Por eso pasó lo que pasó con cuando fue que estaba José en Egipto. Así que esto era algo constante, irse hasta allí. Era un lugar rico, era totalmente rico esa parte de Egipto. Entonces todos iban a aquel lugar para saciarse. Así que entonces decíamos, hubo entonces hambre y llegaron a Egipto. Ahí está el otro camino. Por eso dice acá, a causa de una hambruna en Canaán, Abraham viajó con su familia, viajaron a Egipto. Entonces, este es el recorrido que hizo Abraham. Después, dice, los viajes de Abraham llevaron también por Betel y Hebrón al sur de Canaán y al monte Oriab al norte. En Génesis 2:14, que habla allí cuando él entregó en el monte Moriah, donde fue lo de Isaac. En el 22, a ver si lo podemos ver, en el capítulo 22 del Génesis. 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y allí vimos cómo él hizo todo esto, el padre de la fe, y no obstante el Señor proveyó después todo el cordero para el holocausto, ¿sí? No llegó a permitir, pero vio su fe, que el Señor iba a proveer todo lo que él necesitaba. Y así se movió Abraham, de esta manera, un hombre de fe, el padre de la fe, donde empezó a través de su relación con Dios, que le costaría tanto, porque yo digo, era un tiempo muy difícil también, esto que decíamos de los politeístas, y él era un hombre importante, el cual se rodeaba con muchas personas, porque él era un hombre rico, tenía que manejarse con tantas personas y no obstante, mantenerse en su creencia no fue fácil, y no obstante creer donde se movía, que era como un designio de Dios, donde Dios lo mandaba, no fue fácil, pero no obstante fue premiado por todo eso, fue premiado con su hijo y luego lo que vendría en su simiente santa, en la simiente donde venía el Señor. Así que después dice Isaac, acá dice el quinto punto, dice Isaac, hijo de Abraham, viajó entre Gerad y Berseba al sur de Canaán, en el Génesis 26:6, perdón, dice su sirviente también fue más abajo, donde dice en el 24, dice donde el sirviente fue a buscar a la esposa Rebeca, que iba a ser la esposa de Isaac. Bueno, hasta ahí era que nosotros estamos viendo, hasta allí. Después vamos a empezar ya con, empezamos el pacto de la circuncisión como señal de alianza divina. Esto también es importante, no está aquí, pero es el pacto de la circuncisión como señal de alianza divina, ¿sí? Cuando el Señor propuso allí el gran pacto, digamos, con Abraham, con la casa, con la simiente de Abraham, donde la señal del pacto, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros.
Y esto fue lo que hizo el Señor, y hasta ahora el varón incircunciso, al que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Mm? O sea que este es el gran pacto que el Señor hizo con Abraham y su descendencia, el pacto de la circuncisión. Esto es solamente porque después, más tarde, Pablo va a decir que de pronto la circuncisión tiene que ser en el corazón, ¿no es cierto? Pero esto era la parte física, lo que simbolizaba que ellos estaban con un pacto con este Dios grande, con este Dios creador de todas las cosas las cuales ellos creían, y ellos tenían que testificar con este pacto a todos aquellos que quisieran escuchar de este Dios, ¿no es cierto? Así que después, más tarde, bueno, esta circuncisión sería espiritual y gráfica, digamos, en nuestros corazones, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, son y 37, bueno. Pensé que ya eran las 10, acá tengo las 10. Bueno, yo quisiera ver, a ver si los puedo ver, dejar de compartir. No, pero es para que nos pague mejor, ¿no? A ver, ahí voy, ahí está. Ok, ya está. Bueno. Bueno, vamos a ver, entonces, hasta acá es lo que vamos a ver acerca de todo esto que hemos visto hoy, y terminamos con esto de Abraham, y después ya empezamos con el otro tema que yo quiero seguir más o menos el manual de ustedes también junto con los míos para que podamos hacer una sincronización, pero bueno, ¿alguno quiere preguntar algo? ¿Alguno quiere porque hasta acá necesito dar, después ya viene la otra parte, pero hasta aquí, ¿qué es lo que quieren preguntar? ¿Algo? ¿O qué les pareció? ¿O que no se comprendió? ¿O no me pude explicar? Después ya tocamos la parte de Israel y su entorno regional, ¿sí? La distribución de las tribus geográficamente. Así que bueno, algo que necesiten, algo que los pueda ayudar, algo que no hayan comprendido y yo no me haya explicado lo suficiente. Más o menos esto es o sea, uno habla de lo que vimos y de lo que estudiamos, la parte geográfica, que es lo más importante, pero para que ustedes tomen conciencia de la parte hídrica, digamos, ¿no? La parte, la composición de esos momentos donde todo era muy escaso y todo era muy difícil, pero la parte donde Dios hacía fluir esa bendición para todos aquellos que estaban en esas tierras, ¿no? Donde se estaba generando las civilizaciones, donde todo empezaba a crearse, aún la vida de las personas, ¿no? A cambiar, a conocerse, a saber cómo tenían que hacer sus vidas nómadas, hasta que pudieron ser establecidos en diferentes lugares, en mantener su fe, la lectura, porque después comenzó la escritura, y bueno, y todo lo que comenzó, la geografía, la matemática, la artesanía, tantas cosas que comenzaron. Bueno, sí, Tamara. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí, por favor. yo le quería decir que sí, que yo le entendí bien porque lo seguía con el manual, pero por ahí, Ajá. como hay hermanos que está el micrófono abierto, por ahí uno se va. O sea, que tratemos de que la próxima clase tener silenciado el micrófono para poderla escuchar mejor. Queriendo, pero sí, no se hace queriendo, pero a veces pasa, a veces las pasa. Y somos muchos y a lo mejor por eso se nos querer. Sí. Y no nos damos cuenta, pero sí, claro que sí. La seguí desde el manual. Claro,
Ahí está bueno para seguirlo, para saber comprender esas partes y tomar algunos apuntes o de ahí mismo, porque de ahí mismo uno puede ver, uno busca la Biblia y está la revelación de todas estas cosas, así que no es difícil, es algo que nosotros tenemos que ir viendo a través de, con esto y la Biblia al lado y nos habla totalmente, es un gráfico de todo lo que estamos viendo, ¿no? Así que no es difícil y simplemente por ahí hay que conocer esto de los ríos que es tan importante, estos ríos importantes, como siempre decimos, la parte de la Mesopotamia, la parte del río Tigris, el Éufrates, el Nilo, los componentes, las formas de cómo una vez por año que salían y irrigaban todos aquellos lugares, los deltas que tenía el Nilo, que era tan rico, por eso cuando había hambruna iban todos para esos lugares, para ese territorio. Estaban rodeados de grandes desiertos. La Mesopotamia, toda esa parte, había grandes desiertos alrededor, que aún los hay, por supuesto. Pero no obstante, Dios daba una riqueza porque los extendía, eran tan grandes, tan largos. El Nilo tiene muchos kilómetros, inclusive es 2 veces la Argentina, decía, va y 2 veces. Así que tiene como 6.000 y pico de kilómetros, es grandísimo. Así que, bueno, y las riquezas que tenía, así que un sedentarismo que salía una vez por año, cuando desbordaba y cuando regresaba a su cauce quedaba como un sedentarismo alrededor, era como una basura negra que era, pero eso estaba rico en minerales, rico en sustancias para volver a sembrarlas en las tierras y ahí era una riqueza donde volvía a florecer todo de vuelta. Así que era un trabajo que había que hacer, pero ya estaban preparados para todo eso, ¿no? Y aparte almacenaban las partes que almacenaban cuando se desbordaba en ciertos momentos, que no era una vez por año, en otros momentos también que se desbordaba, ellos almacenaban, tenían diques, ¿no? Era una gran nación, por eso cuando había hambruna iban para esos lugares. Disculpe que la moleste. Sí. Vi que tenían un cuadernillo, ¿puede ser? ¿Dónde lo puedo conseguir? Yo es la primera vez que estoy. La directora creo que les mandó un cuadernillo. Ah, bueno, no, yo entré recién hoy, por eso no estoy muy enterada. Bueno. Así que bueno. Ella, sí, ella envió un cuadernillo para los que estábamos los alumnos, así que sí, está ahí. Si aún no lo pudieron imprimir, no importa, porque si ella te lo manda, lo tenés ahí, o sea que se puede ver igualmente. Dice, buenísimo, gracias. me cuesta seguirla ya que el tener distintos materiales no puedo guiarme en cuestiones lineales de tiempo. El cuestión lineal es, como decíamos el otro día, vamos y venimos. Nosotros podemos hablar desde la parte de Caín, que decíamos cuando fue echado de aquel lugar que salieron y el Señor lo largó, digamos, a la tierra conocida. En ese momento ya había principios de ciudades-estados, donde había recursos naturales, era donde ya se establecían, eran nómadas, pero también se establecían. Entonces, eso después lo trasladamos al momento de las ciudades-estados ya formadas, con su sistema piramidal, con todo aquello que ya establecían sus ejércitos. Es lo mismo, por eso digo, no hay una cronología en realidad, solamente acá cuando es el diluvio, el post y antediluviano, ¿sí? Eso sí, porque esas son las características, pero es dentro de todo lo mismo. En un momento estaban las ciudades-estado y había un cierto crecimiento y había comarcas muy prósperas, pero bueno, el Señor vio esto en el corazón de los hombres y bueno, decidió que terminara. Entonces mandó el diluvio, salvó a Noé con su familia y fueron a través de ellos que se
poblaron el resto de los territorios, como vimos en los mapas, de Sam, de Cam, Jafet, y se me fue. Bueno, de los descendientes de Abraham, de Noé, perdón. Sem, Can y Jafet. Bueno, a través de ellos. Entonces de ahí empieza de vuelta. Las ciudades-estado, otra vez buscando instalarse en algún lugar. Así que no es es más o menos lo mismo, porque las riquezas naturales estaban, no obstante, volvieron a fluir después del diluvio, y todo aquello fue de vuelta aprovechado. Así que no es que desapareció todo y no volvió a saber dónde estaban. Los lugares estaban también, seguían los estados, los lugares ricos. Entonces allí se volvieron a establecer. Después de la media luna Farc, y la media luna siempre estuvo. Lo que no se sabe geográficamente dónde estaba establecido era el Edén, después de que fueron arrojados de allí. Eso es lo que no se sabe con exactitud. ¿Sí? Pero que siempre dentro de la media luna fértil, ¿no? Que es desde los deltas, digamos, del Nilo hasta, digamos, la cabeza Ur de los Caldeos, que es la cabeza del Golfo Pérsico. Toda esa parte es la que nos interesa a nosotros. Y las riquezas naturales de ese lugar, ¿sí? Ahí donde comenzó la civilización. Es simplemente eso, ¿no? Comenzó la civilización y todo lo que esto conlleva, ¿no? Para que sepamos un poquito cómo fue todo, simplemente. Algo que quieran preguntar o algo. Profe, una pregunta. Hasta las 10, no sé qué una preguntita. Sí, una pregunta rápido. Cuando se tome el examen, ¿va a ser con mapas también? Sí, porque sería bueno que me gustaría que sepan dónde está la media luna, dónde comienza, dónde termina, el hecho de los ríos, la Mesopotamia, todo eso, ese lugar, que es lo que me gustaría que señalen para saber dónde fue. Después, luego, con los viajes de Abraham, cuando salió de Ur para llegar a Aram, y después la parte de Egipto, donde había la hambruna, todo eso, esa parte sería buena para tenerlo nosotros. Yo tengo una visión, o sea, más fijo con la mirada, ¿no? Digamos, lo que uno, no solamente escucharlo y leerlo, sino me gusta mirar y observar, y eso lo retengo más a veces en mi mente. Mente fotográfica. Así que bueno, eso sí sería bueno eso. Y después cosas normales de que se puede preguntar de los ríos, o a dónde pasaron, o qué pasó allí, y bueno, esas cosas, sencillos. Lo que queremos es que podamos aprender juntos esto, simplemente, hermanos, no es tremendo, es para saber la riqueza. Ahora yo hacía rato que no me ponía a estudiar esto, y veía las riquezas de Dios, ¿no? Y decía, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias porque la verdad que en estos tiempos que fueron tan difíciles para ellos, porque decíamos, el moverse en medio del desierto, con todas las limitaciones que eso implica. Uno a veces, el otro día con esta lluvia tremenda, vi una familia en Escobar que se le voló toda la casa, el techo, y yo decía, ¿cómo se hace, no? No teniendo absolutamente nada. Y estaba pensando, justo estaba estudiando lo del desierto, y digo, wow, y ellos allí también casi sin nada, también. Por eso después están esa parte donde dice que el Señor les mandaba la columna de fuego, y la sombra esa que de día los cubría del sol, y la columna de fuego que los abrigaba y los iluminaba de noche. ¡Wow! Esas cosas en las que Dios hizo en medio del desierto para sus hijos.
milagrosamente cómo fueron alimentados. Entonces, todas esas cosas son las que después vamos a ver. Y decíamos, ¿cuánto Dios se ocupó de su pueblo? ¿Cuánto fue? Y esta preparación de estos rincones que estamos viendo ahora, de la media luna y todo eso, es para que comprendamos por dónde anduvo el pueblo de Dios, por dónde tuvo que andar, cuando abrió ese mar el Señor y tuvieron que pasar por allí, lo que implica todo eso con el ganado, con los niños, con las ruedas, el cansancio, las mujeres, los hombres, todo esto que no fue así nomás. Uno dice, bueno, cruzaron y listo. No, y eran muchos. Así que todo esto me llevaba a pensar en esto, ¿no? Y decir las limitaciones que tenían. A veces uno dice, ay, no, yo si no duermo de esta manera, o mi colchón tiene, y ellos no. Entonces no es, por supuesto, es un abismo de tiempo y no tenemos por qué, si lo tenemos, no tenemos por qué menospreciar lo que tenemos, pero es para que comprendamos todo lo que ellos pasaron en esos momentos, ¿no es cierto? Y no obstante manteniéndose firmes, creyendo en Dios, después acatando las leyes que Dios mandaba a través de los mandamientos. Así que bueno, es muy lindo, es muy rico todo eso. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Preguntar algo? O si no, ya nos despedimos hasta el martes que viene, hermanos queridos. Y bueno, y yo voy a tratar de guiar con lo que yo tengo y el mirar el de ustedes, el manual de ustedes, para que haya una sincronización entre nosotros y nos podamos comprender, ¿sí? Y yo pueda, quizás si algo no comprenden o no entienden, yo pueda verlo y lo vemos juntos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, amados, un gusto haber estado con ustedes y bueno, y para lo que necesiten, acá estamos. Que Dios los bendiga a todos. Me voy a cenar. Bueno, buen provecho entonces, hermana querida, hermana. Bueno, un gusto haber estado. Dios los bendiga muchísimo. Chao, y nos vemos el pastora. martes próximo. ¿Sí? Hasta el martes. Un gusto. Bendiciones, Hermanos. Dios los bendiga. Que descansen, que descansen. Bendiciones. Dios Chao. los bendiga. Bendiciones, Resplandecer su adiós. rostro Chao, sobre chao. ustedes. Bueno, gracias, Chao. Salimos.